Saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo de la página Solo a Dios la Gloria. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Evangelio de la Gracia de Dios. Y comenzamos dando lectura a la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9. Estaré leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Y dice así la palabra del Señor: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. La palabra de Dios nos dice claramente en este versículo, en este pasaje, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y todo esto es una obra de Dios. La salvación no es meritoria, usted no se la gana. Usted no es salvo por medio de sus buenas obras, para que así nadie se gloríe, nadie se vanaglorie, nadie se pueda jactarse ante la presencia de Dios. Por eso es que la salvación es por gracia. La única manera en que el ser humano, que el hombre, puede ser salvo es por gracia. Esa gracia que es un favor inmerecido de Dios, ya que todos nosotros somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, y así que no podemos alcanzar el tener el favor de Dios por medio de nuestras obras. Por eso es que la gracia es un favor inmerecido, ya que si lo mereciéramos, entonces dejaría de ser gracia. No somos salvos porque hemos sido buenas personas, porque hemos hecho obras de caridad o porque hemos ganado la salvación, como piensan algunos. Dios nos da la salvación por su gracia y nuestra respuesta es la fe. Pero ni siquiera nuestra fe viene de nosotros. Por eso es que el texto dice: y esta, tanto la gracia como la fe, no nació de ustedes, pues, sino que es un don de Dios. En otra versión, Reina Valera 60, dice: y no de vosotros, pues es don de Dios. Se refiere no solo a la gracia, sino también a la fe. Tenemos que creer para ser salvos, como dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero como estamos muertos en delitos y pecados, cuando estamos en nuestra condición natural, no podemos creer. Por eso es que el texto dice en 1 Corintios 2:14, nos dice que el hombre no puede entender las verdades espirituales por sí mismo. Vamos al texto para que vean. 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. O sea, el hombre en su condición natural, muerto en delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios, no puede entender, no puede percibir las cosas que son de Dios, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, no las puede entender, no las puede asimilar. O sea, para él son cosas ilógicas, son cosas irracionales, porque no puede entenderlas, porque estas tienen que discernirse espiritualmente. Por eso es que no las puede entender. Y el Dios de este siglo, hay otro pasaje en 2 Corintios 4:4, nos dice que el Dios de este siglo, o sea, el diablo, le ha cegado el entendimiento a los incrédulos, al hombre en su condición natural, para que la luz del Evangelio no pueda brillar sobre ellos. Podemos ver esto en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4. Nos dice claramente: pues como ellos no creen, haciendo referencia a los incrédulos, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento, para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que el hombre natural tiene el entendimiento cegado por Satanás.
no puede creer las verdades espirituales, no puede, para él son locura. Así que nuestra condición antes de ser salvo y aquellos que están aún en incredulidad es en tinieblas, están en tinieblas. Aquellos que no han creído en Cristo, que no han puesto su confianza en Cristo, están en tinieblas, están muertos espiritualmente, están ciegos a la verdad, están sin esperanza y sin Dios, al igual que estuvimos nosotros antes de recibir a Cristo, como nos dice la palabra en Efesios 2, versículo 12, que dice: en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, haciendo referencia a los cristianos antes de conocer al Señor. Vivían alejados de la ciudadanía de Israel, del pueblo de Dios, y eran ajenos a los pactos de la promesa, a la promesa de Abraham: en ti Abraham serán benditas todas las naciones. Y vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Así es que vive el incrédulo en este mundo, sin esperanza y sin Dios. Está perdido, va en rumbo a la perdición. Dice, las personas que están sin Cristo están indefensas, incapaces de generar fe, de producir fe a partir de su propio corazón. Por eso es que Dios tiene que dar vida a nuestros corazones, tiene que dar vista a nuestros ojos ciegos, tiene que dar entendimiento a nuestras mentes entenebrecidas. Por lo tanto, toda la obra de la salvación es un milagro de Dios, es una obra de Dios. Creemos en el Evangelio y recibimos al Señor Jesucristo por fe, pero a la misma vez es Dios quien nos da el deseo de hacerlo, la capacidad y el entendimiento para hacerlo. Ninguno de nosotros puede gloriarse acerca de nuestra fe o de nuestra salvación, ya que es todo debido a la gracia de Dios de principio a fin. En la actualidad hay muchas iglesias que dicen ser evangélicas, que dicen ser adherentes a la reforma protestante, pero predican un evangelio de obras, al igual que Roma, donde por medio de hacer largas penitencias, hacer largas oraciones en los montes de noche, constantes ayunos de varios días, obras de caridad, abstenerse de ciertas comidas, de ciertas cosas, ellos piensan que pueden así ganarse el favor de Dios e incluso ganarse la salvación. Piensan que pueden ganarse el cielo, que tienen que ellos pagar el precio. Y tú los ves de rodillas en los montes de noche, dizque pagando el precio para estar en el cielo. Un sistema legalista que enseña que la obra de Cristo en la cruz fue insuficiente y que debemos hacer nuestra parte, un sinergismo, y pagar así el precio de nuestra salvación, según ellos. Ese es un falso evangelio que quita la mirada de la obra de Cristo, nos quita la mirada del Calvario y la coloca en nosotros mismos. La salvación es un don de Dios. No puede ser comprada ni merecida, o por medio de méritos o esfuerzos humanos. Por eso nos dice la Escritura en Tito capítulo 3 versículo 5: nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos ha salvado no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos, no por nuestros méritos, sino por su misericordia. Él ha tenido misericordia de nosotros, nos ha regenerado. Hemos sido engendrados nuevamente por Dios, hemos sido renovados por su Espíritu Santo. Por lo tanto, es por la voluntad de Dios que somos salvos.
Juan 1, 12 al 13 nos dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que recibimos a Cristo, somos hechos hijos de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por su voluntad que usted viene a Cristo. Es por Dios mismo que usted recibe a Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 nos dice nuevamente: quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos ha salvado y nos ha llamado según su propósito y su gracia, que nos ha sido dada en Cristo desde la eternidad. ¿Sabe? Desde antes de la fundación del mundo estábamos predestinados para salvación. Si usted obviamente hoy día ha recibido a Cristo, es porque usted ha sido predestinado para salvación. Y podemos ver esto en Efesios capítulo 1 versículo 4 al 7, que dice de la siguiente manera: en Él, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él, en Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios nos ha predestinado para salvación desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, por medio de Cristo, por amor y según el beneplácito de su voluntad. No es que Dios miró en el pasillo del tiempo y vio que usted iba a recibir a Cristo y por eso Él lo escogió a usted. No, fue que Él quiso de su propia voluntad, según el beneplácito de su voluntad, Él lo escogió a usted por amor y por medio de Cristo. Con amor eterno Él nos ha amado para exaltar su gracia, en la cual hemos sido aceptos en Cristo el amado. En Cristo y por la obra de Cristo tenemos redención y perdón de pecados. No somos salvos somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto ha sido todo por este video. Que Dios los bendiga y nos vemos en una futura ocasión, si así el Señor lo permite. Muy buenas.